se obtuvo como resultado hipotiroidismo subclínico con hipocalcemia y hipoparatiroidismo. Y ya pues en relación con el artículo de tecnologías de secuenciación de nueva generación, eh, pues tenemos que las tecnologías de secuenciación de nueva generación en el diagnóstico genético permiten la identificación de nuevos genes y la resolución de bases genéticas de enfermedades mendelianas, y lo hace a través de, o sea, lo que hacen estas tecnologías es secuenciar muchos fragmentos de ADN de forma paralela. También pues es más económico y es más eficiente, incluso pues se puede realizar esa secuenciación con fragmentos de menor tamaño a comparación de la tecnología convencional de secuenciación que fue ideada por Sanger. Entonces, el desarrollo de estas nuevas tecnologías pues se encarga de detectar eh, de una, pues, de una manera más eficiente todos los tipos de variación genómica en un único experimento, incluyendo las delecciones, como pues es el caso de nuestra paciente. Básicamente, pues lo que se hace es identificar las diferencias en la secuenciación de ADN de un individuo y se lo compara con un ADN de referencia, y de ese modo pues se detecta cualquier tipo de variante genómica en un único experimento. Pero, o sea, pues se ha evidenciado que estas tecnologías pues sí permiten detectar cualquier tipo de variante genómica, y que permite trabajar con fragmentos muy pequeños. Pero pues en los síndromes de microdelección y de delección, pues los tamaños son muy reducidos y pues el trabajo es como que más difícil debido a que pues los fragmentos son tan pequeñitos que hace que pues que sean muy susceptibles a que en el momento de realizar el procedimiento pues sean mal alineados con el genoma de referencia, y eso puede llegar a ocasionar falsos positivos. Entonces, pues en el artículo, o sea, hablaba de que, pues o sea, sí se puede, pero hay que tener como pues mayor cuidado pues no dar con un falso positivo, pero también exponía que hay otro método para poder también identificar tanto delecciones como duplicaciones, y es a través del empleo de valores de profundidad de cobertura de la secuencia, eh, que pues estos valores es el número de veces de cada base del genoma que está presente en los fragmentos de secuenciación producidos para cuantificar el número de copias de variantes estructurales. Eh, y pues se hace uso de ellos para también poder identificar los casos de delecciones y duplicaciones. Eh, y ya, pues como conclusión, podemos decir que es evidente que todo mecanismo que permita el diagnóstico de las enfermedades en general, pues obviamente es de total utilidad para el control de las mismas, y pues analizando como el rápido avance que, que ha tenido, que han tenido estas tecnologías pues en los últimos años, y como en el artículo decía que pues prácticamente su desarrollo se ha dado en los últimos 5 años, pues nos parece increíble cómo se ha avanzado tanto en el diagnóstico o sea, se ha utilizado estas técnicas para el diagnóstico de enfermedades pre y postnatales, y pues cómo ha tenido una gran acogida, y cómo se sigue investigando y sigue evolucionando, y pues lo seguirá haciendo día a día, adaptándose, y cada día pues dando más respuestas a todo lo que pues se presenta,
y para generar pues un mayor control y una mejora en la calidad de vida. Y ya estas son nuestras referencias y ya, gracias. No sé si mis compañeros tengan algo más por decir. Bueno, muchas gracias, María Alejandra, Sí, del grupo 2. Ok. Bueno, chicos, me gustaría, a ver, voy a ver del mismo grupo, ¿quién? Dani Alejandro, ¿sí está aquí? Ok, Dani. Profe, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. ¿Tú me Vale. escuchas bien? Sí. Ok. Eh, Cuando estamos hablando de este síndrome, ¿sí? De DiGeorge, hay una región implicada, la región 22Q11, que la mencionaba tu compañera. ¿Qué Sí. significa esta región? ¿Qué nos está indicando ese 22, esa Q y ese 11? ¿Qué es lo que nos indica? A ver, espérame, profe. O sea, lo que, según lo que yo tenía entendido, la secuenciación pues se hace detectando pues las secuencias de los, o sea, del ADN, formando los pares de bases, ¿no? En lo que yo tengo entendido es pues que hay una lesión en el brazo corto. Espérame, profe. Mm, no, profe, la verdad, ahí sí me bloqueé. No, no sé, profe. Vale, ¿alguien más sepa del grupo? Ya, listo. ¿Alguien más del grupo? Bueno, em, no sé, Pues, o sea, lo único que se puede decir ahí es que es el cromosoma número 22 con el brazo largo, pues el que es el Q, el número 11. ¿Qué más se puede decir de eso? exactamente, eso era lo que faltaba mencionar. Cuando uno habla de una región 22Q11, o sea, si uno entiende qué es, pero uno debe especificar, está dando genéticamente esas mutaciones o dónde se está dando genéticamente todo este síndrome, ¿sí? Cómo se ve afectado, pero en realidad es en el cromosoma 22 el que está implicado, ¿sí? Y eso es lo que nos está indicando. El 11.2, pues que es donde ocurre exactamente, ¿sí? Nos está indicando ya la posición del cromosoma, porque los cromosomas tienen posiciones, pero me imagino que de pronto todavía no lo han visto eso, ¿cierto? No, no han visto cariotipo con la profe aún, o en este, ya. Pero la verdad, chicos, no sé, em, antes de continuar, sí, porque tengo varias observaciones que decirles, es, em, en realidad no vi, estuvo muy bien la presentación del caso, ¿sí? Para, pues, María Alejandra, lo presentó bien, pero mm, no se especificó. Yo sé que ustedes su fuerte es la presentación, pues, de signos, síntomas y de pronto de toda esta parte clínica en cuanto ya a la parte como fenotípica, ¿sí? Pero
en este caso, lo que nos interesaba era que ustedes pudiesen analizar cómo se podría estudiar ese caso clínico. Si no estaba en el artículo y ustedes tomaron uno, pero ustedes debían hacer una relación de cuál, o sea, no hacerme un resumen del artículo y decirme pues que se puede relacionar, porque en el artículo nos habla de varias técnicas de secuenciación de nueva generación, no es solo una, son muchas. Entonces ustedes debían escoger una de ellas, y eso es lo que dice la guía, y con eso explicar el caso clínico. ¿Sí? Yo entiendo lo que trataron de hacer, y de pronto que no haya mucha información, ¿sí? O de pronto que, y yo entiendo ahora por qué la profe Carol me comentaba que que hubo con el grupo de ella como una confusión en que ellos no entendían muy bien qué era lo que debían hacer. ¿Listo? Yo lo que me preguntaron yo lo he respondido, pero sí veo de pronto que em, puede ser por tiempo, porque no entendieron información. Bueno, por información hay bastante información. Entonces, por ejemplo, ¿qué se me ocurre a mí? Ustedes tenían, listo, ¿no? Ustedes tenían esta parte ya pues del síndrome. Entonces, simplemente mirar, porque como sabemos que es un cromosoma, entonces en el NCBI debe estar la secuencia de una persona que no tenga el síndrome y de una persona que sí. Y así lo iban explicando. ¿Sí? O sea, la idea aquí es que nosotros podamos entender y que podamos visualizarnos en la parte genética. En la parte fenotípica lo Profe, entendemos, profe, o ¿sí? sea, lo que usted me está dando a entender es que lo que nosotros es, ¿qué es lo que haríamos para identificar este problema de George? Según, según el artículo que usted nos mandó. Y pues lo único que yo, o sea, entiendo que podría decirle es que pues nosotros podríamos tomar la secuencia de pues la chica, nuestra paciente, con este problema del cromosoma Q, cromosoma 22Q11, en donde lo que nosotros haríamos es un sistema de comparación con normalidad, que en este caso sería, por ejemplo, la madre, si es que está bien, y pues ya según eso, buscar un tratamiento, pero pues este tratamiento no hay. Entonces, o sea, ya sería como en este caso de buscar eso de un tratamiento con NGS en donde se identifique cuál es el daño explícitamente, pero aparte de eso no se me ocurre nada. No, es que ahí es el problema. Con NGS no hacemos tratamientos. Con NGS lo que hacemos es identificamos dónde se encuentra exactamente cuál es la mutación. Por ejemplo, si la mutación cae en un exón, entonces ustedes van a decir, ah, mire, la mutación es en este exón, y la mutación, lo que ocurre es que una persona normal no tenga el síntoma, ¿listo? Entonces, cuando si ustedes presentan la secuencia, y esa secuencia lo que hacen es luego poner el paralelo con una persona pues que presente el síndrome, y así lo van explicando, y ustedes con el hecho de decirme que van a presentar o que se lo hace con una tecnología de secuenciación de nueva generación, no me están diciendo nada porque son muchísimas. Es como decirles, ah, es que yo lo hago con medicina. O sea, yo le hago el tratamiento, eso se lo tiene que hacer un médico, suponiendo, ¿listo? Y entonces, pero bueno, tengo un problema de riñón, tengo un problema, qué sé yo, bueno, de cualquier órgano, ¿sí? En general, cualquier órgano. Y yo le digo, eso lo tiene que hacer un médico. Entonces yo voy donde el médico y el médico me dice, no, esa no es mi especialidad. Entonces yo debo saber quién es el especialista que me va a tratar justamente lo que yo tengo. Asimismo es acá. Ustedes van a ver, van a investigar con cuál de estas tecnologías es fácil detectar que una persona tiene el síndrome. Eso es lo que se debía hacer. ¿Sí me comprenden? O sea, hay varias tecnologías. Está Illumina, que ahí las mencionaba. Está, por ejemplo, el HairFlex. Está también Solid, Life Technologies, que son como las tecnologías que se están haciendo. Incluso se presentan otras más adicionales, ¿sí? Por ejemplo, está lo que son, si lo van a trabajar con inserciones de lesiones, pero entonces dentro de las inserciones de lesiones hay varias maneras de hacerlo, hay 3 maneras de hacerlo.
Entonces ustedes, eso es lo que tienen que ver, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, simplemente de lo que ustedes dicen, comparación, eso es lo que siempre se hace, ¿sí? Siempre se hace. Pero ¿cómo se hace el proceso de la secuenciación? ¿Qué es lo que nos interesa? Usted toma la muestra de ADN de la persona y la manda a secuenciar, pero ¿bajo qué técnica? Porque luego casi en todas vamos a tener que comparar, ¿sí? O sea, el procedimiento es, en general, como lo están diciendo, es correcto y así se debe hacer. Que tenga o no tenga tratamiento no es algo que a nosotros como que nos interese, ¿sí? Porque en este caso lo que vamos a ver es cómo se ha abordado ese caso clínico. Por eso era de pronto que si no encontraban un artículo lo puedan enfocar de esa manera. Yo también entiendo y veo pues que hay muchas formas, ¿no? De pronto no fue clara la guía, de pronto hay varias cosas que pueden pasar. Entonces yo los invito a ustedes al grupo, eh, que si ustedes desean, lo podemos revisar en otro momento. Ustedes lo hacen y damos un tiempo prudente para que ustedes lo presenten, si están de acuerdo. No va a afectar su calificación porque veo que igual hicieron, o sea, parte de la investigación. Pero inclusive si ustedes ven que es difícil y cambian de caso clínico, no hay ningún inconveniente. Pero en este caso, lo crucial es identificar lo que nos estaba diciendo la guía, porque la guía, miren lo que nos dice. Para el desarrollo del taller, cada grupo investiga y presenta un caso clínico en el que sustente el uso de una de las tecnologías de nueva generación. Ustedes mencionan las tecnologías de nueva generación, pero no mencionan una, sino que mencionan como global. ¿Sí me comprenden lo que les estoy diciendo? O sea, ustedes me van a decir, para este síndrome, como las de lesiones o las inserciones o la mutación ocurren en esta parte del cromosoma, que puede ser un exón, un intrón, que puede ser un ITS, un ETS, dependiendo dónde ocurra, entonces lo más recomendable es realizar tal técnica para identificar. ¿Sí? Si es incluso, así sea con secuenciación Sanger, que es como la elemental y la básica, lo deben hacer. Si de pronto ustedes no entienden muy bien el artículo, entonces sí podemos hacer una sesión de revisión también con todos, en la que vayamos estudiando el artículo, algo que no comprendan y que no entiendan. Yo asumí que ustedes ya habían visto biología molecular y sé que la vieron, pero también entiendo que con un solo curso uno no puede entender todo como un tema específico, ¿sí? Con un curso uno tiene como nociones. Entonces, si ustedes de pronto no comprenden bien las técnicas, a mí me pueden escribir mediante pues sus representantes y con mucho gusto yo me reúno y nos ponemos de acuerdo y damos unas explicaciones o me pueden escribir al correo electrónico y vemos. Por lo general, yo les recomiendo a ustedes, chicos, es que cuando me vayan a decir, profe, nos podemos reunir, por ejemplo, la siguiente semana y ustedes me digan en estos horarios. Me escriben al correo y me dicen, profe, nosotros, el grupo como tal, no tienen que ser todos los del grupo 3, por ejemplo, sino puede ser ahorita María Alejandra, Jorge, Dani y Carlos, que nos reunamos, incluso no todos ellos, sino pues los que puedan, y me comentan y me dicen, profe, nosotros tenemos estos horarios. Entonces yo les digo, chicos, me queda mejor en este, para de una vez ya darles una respuesta. Yo los invito porque, como les digo, mi idea no es que ustedes pierdan, sino que aprendan, ¿sí? Vuelvo y le repito a María Alejandra, muy bien la presentación del caso clínico, o sea, presentó muy bien cuáles son las características, cómo se debe presentar, está bien, pero me faltó como la parte más importante de lo que vamos a evaluar en esta práctica. Y eso va para todos, chicos. Si ustedes como grupo, o sea, los demás son algo similar a lo de los compañeros, si no tienen como todo, yo les recomiendo que reagendemos la práctica. ¿Sí? Pero las personas que digan, profe, nosotros cumplimos con todos los requisitos y vamos a hacerlo como usted nos lo está diciendo, entonces de esa manera, pues lo vamos a hacer. Es que la secuenciación de nueva generación, no sé si alguien, bueno, no creo que me esté llamando alguien de los estudiantes, ¿no? No importa.
Porque miren que estas tecnologías de nueva, o sea, cuando normalmente se hacía la secuenciación anteriormente era con secuenciación Sanger, ¿sí? O se utilizaba diferentes tipos de marcadores moleculares y se hace una secuenciación para cada uno de ellos, dependiendo qué parte del ADN yo envío a secuenciar. Y ese proceso es el que difiere en muchas. El análisis es casi igual, porque en el análisis nosotros nos vamos a tener que alinear secuencias, nosotros vamos a tener que ver qué tipo de software vamos a usar, porque se pueden usar muchos. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes, teniendo su enfermedad, su síndrome, sus alteraciones, ustedes sepan o vean, o averigüen, indaguen, investiguen cómo se identifica esa, como tal, ese síndrome, por ejemplo, en este caso. ¿Sí me explico o es confuso aún? No, sí, doctor. Vale. Entonces ustedes me dirán, chicos, si seguimos con la presentación, porque todavía me faltaría hacerles preguntas del artículo y también otras preguntas, entonces o reagendamos con ustedes. Yo, como les digo, no tengo problema y tampoco les voy, sino que la idea es que ustedes sean sinceros y me digan, no, profesor, pues no cumplimos con los requisitos. O si ustedes saben lo que les estoy diciendo, simplemente me lo dicen y ya. Pero entonces la idea es que analicen bien cuál es como la, el tipo de secuenciación que se va a realizar. Eso es más que todo en este caso. ¿Y por qué se hace ese tipo de secuenciación? Ustedes, por ejemplo, incluso me pueden decir, profe, no encontramos para este, pero encontramos para alguno similar. Y como sabemos que la enfermedad funciona de manera semejante, entonces por eso consideramos que se debe hacer de esta manera. Pero ustedes deben analizar, y por eso era que justamente en la guía estaba lo de Omin. No sé si ustedes ya vieron Omin con la profesora Carol, o ella les dio algo, ella me dijo que les había enseñado algo de Omin. Profe, Ya entiendo, ¿sí? me dijo en la plataforma donde se podía buscar, o sea, por la plataforma se podía buscar los genes. Ajá. Sí, correcto. O sea, ustedes en las ahí es la guía, está donde pueden buscar los genes, que puede ser OMIM o puede ser el NCBI. Y ahí está, o incluso en internet, en artículos, ustedes ponen, por ejemplo, eh, secuencia del gen donde se presenta el síndrome tal. Bueno, en este caso el de DiGeorge. Entonces, ahí les va a aparecer cómo, y incluso les aparece hasta imagencitas, cómo es una persona normal, cómo es una persona, ¿sí? Porque esa es la diferencia que nosotros tenemos con muchas otras materias que ustedes puedan tener en su curso, porque acá vamos a mirar el origen, el fondo, de dónde empieza. Porque vuelvo y le repito, la parte fenotípica ustedes la manejan bien, yo sé que sí, ustedes la manejan mucho mejor que yo porque mi formación no es médico, ¿sí? Entonces, ustedes en eso, incluso hay cosas que las que yo no entienda, créanme que sin pena les voy a preguntar, ¿tú me puedes explicar qué es este término? Porque pues yo no voy a manejar todos los términos que ustedes, pero yo sí me comprometo, yo soy muy juicioso en el hecho de que de pronto eh, cuando se den algún tipo de explicación, que ustedes tengan alguna duda y que yo no sepa, yo me pongo a estudiar bien juicioso y yo les explico. Sí, o sea, eso va a pasar. Y yo también por eso es que les doy, porque yo fui estudiante. Muchas veces, a veces, uno no entendía lo que el docente le preguntaba y uno creía, por ejemplo, que era otra cosa, pero en realidad él quería la pregunta enfocarla diferente. Y como no había la explicación o uno no preguntaba, entonces uno se quedaba con una nota mala. Y no era porque uno no trabaje o porque uno no entienda, sino es porque uno pues simplemente hay como esa desinformación, simplemente. Entonces quiero que sean bien sinceros, chicos, y me digan, pues ya todos en general, si desean hacer la presentación hoy o la podemos aplazar. Yo no tengo problema en eso. Pero dadas las circunstancias de que
no se comprendió muy bien la dinámica. Vamos a mencionarlo de esa manera, no vamos a decirlo de otra. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto al grupo, Lady, ¿tú me recuerdas qué grupos es que hoy venían de ustedes, del grupo 3, por favor? Y el 4, profe. ¿El 4 y cuál? Y el 1. El 4 y el 1. Del grupo 1, Isabela, Camilo, Gabriela y Lady, que está ahí, ustedes van a presentar hoy de acuerdo a las indicaciones que yo les he dado, o si quieren podemos revisar un poquito lo que han avanzado sin dar nota y yo les voy haciendo las recomendaciones, me van explicando así poquito, a grosso modo, y yo les digo, mira, pues no se cumple como con lo que se quiere. Porque a mí no me interesa en realidad que ustedes pierdan, chicos, ¿sí? Yo no los voy a rajar por gusto y porque yo quiero y bueno, no, sino que ustedes aprendan. Y parte de ese aprendizaje es eso, ¿no? De pronto, pues, o si ustedes ya dicen, no, profe, no tenemos tiempo, no queremos, no lo hacemos, qué pereza, bueno, entonces les califico de una vez hoy. Yo no tengo inconveniente. Por eso hablen ahorita sus grupitos, entre ustedes, sus grupitos, y decidan eso. Si desean, ajá, listo. Sí, sí, por eso incluso la profe Carol me dijo, creo que algún grupo le preguntó a ella directamente, no sé, pero pues el problema fue ya que le preguntaron como un día antes, ¿no? O el mismo día, creo que le estaban preguntando sobre qué tenían que hacer, no sé, bueno, el hecho es de que se molestó un poco y me estaba comentando era que no entendieron lo que había que hacer, que ella proponía que no se realice. Ella propuso en realidad que no se realice esta semana ni la próxima para que ustedes puedan tener más tiempo y que lo hagamos en la primera semana de enero. Eso es lo que ella propuso. Pero yo les escribí, la mayoría pues, me comentaban los representantes que la mayoría pues, me imagino que no estaban de acuerdo. Entonces, por eso, eh, pues decidimos seguir hoy. Ayer no pudimos hacer la sesión, sino de pronto ustedes se enteraban porque justamente hubo un problema con Claro. Yo no tenía internet, aunque tenía datos, yo podía entrar a la clase, pero yo entiendo que todos los estudiantes no tienen pues esas disponibilidad y además hay personas que de pronto pues ni siquiera tienen buenos datos o buena conexión. Entonces, eso es como para inconvenientes futuros de que de pronto está exponiendo y se le cae y pues tampoco queremos que se vean afectados por eso. Entonces el grupo 4 vamos a reorganizarnos y vamos a ver eh, para determinar, yo le voy a preguntar también a los del siguiente martes o les voy a decir las indicaciones de cómo se va a realizar. Porque, ¿sí? Es que, pues, no sé, en cuestión de mi grupo, nosotros creemos que sí abarcamos los puntos que usted dijo. Entonces, no sé si de pronto, pues, usted nos podría revisar y sí, pues, hacer la presentación y si no, pues, si usted nos dice que nos falta algo mejorar, pues, volver a presentar. Sí, sí, eso lo podemos hacer así como de un pasoncito, lo podemos hacer, no hay problema y vamos viendo qué tanto tiene. Y del grupo 4 igual, si alguien desea, no hay ningún inconveniente. También pueden decir, profe, y yo les voy diciendo qué tanto hay que mejorar. Lo que sí me interesa es que por favor definamos fechas, porque eso es mejor hacerlo desde ya para que ustedes vean. ¿Ustedes cuánto creen que podrían tardarse en prepararlo de esa manera? Tengan en cuenta, pues algunas personas me comentaban que la siguiente semana tienen bastante trabajo, ¿cierto? Para parciales, creo. No sé si de pronto sean todos o solo algunos de los que me comentaron.
Eso, Con los otros que no vemos imaginología. listo. Entonces, pues la idea... sí, yo ahora le voy a explicar a la profe, Carol, pues la situación, ¿sí? También para ver qué tanto se ven beneficiados. Pero sí, chicos, sí les quiero ser bien claro y bien sincero. Yo no puedo intervenir en lo que ella haga con su grupo, con sus grupos de laboratorio. O sea, yo soy autónomo de poder cambiar fechas, de poder realizar con ustedes alguna que otra modificación, porque ustedes están matriculados conmigo y yo puedo hacer eso. Pero si los otros grupos, ella decide hacerlo y decide ponerles, pues ya es cosa con ella, pero no quiero entrar, o sea, no quiero entrar en ese, porque ya no, ya me ha pasado, y quiero ser bien sincero, por ejemplo, de decir, eh, es que lo que pasa es que el profe sí les da la oportunidad de volverlo a presentar, entonces, ¿por qué ella no? No, así no, ¿sí? O sea, llegar a ese punto no debe serse así, porque vuelvo y le repito, ella en realidad, ella es autónoma con sus clases. Por ejemplo, si yo hoy hubiese querido, yo les evaluaba a ustedes independientemente como esté y les daba una calificación, ¿ya? Pero, dadas las circunstancias, pues entonces yo diría, déjenme, ahora hablo, es más, ustedes ahorita, déjenme a ver si la puedo llamar a ella, a ver qué, a qué llegamos, ¿sí? Pero entonces a nuestro grupo si nos permite presentar hoy. Ah, sí, 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 no hay problema. Déjenme la llamo a ella, porque yo creo que nos tocaría en enero, pues dadas las circunstancias de que yo veo que falta, o sea, que no se comprendió muy bien. Denme un segundito, ¿sí? Voy a ver si a ver, espérenme, voy a intentar escribirles que la profe es súper. Espérenme, le estoy escribiendo porque ella a veces toca, la profe es muy ocupada y también eso, chicos, o sea, traten de llevarla en paz con todos los docentes, porque muchas veces, pues, no todos lo toman de la misma manera, ¿no? Las cosas, no estoy diciendo que la profe sea así, pero yo lo que les puedo decir, yo soy biólogo, ella fue mi docente y es de las mejores docentes cuanto a conocimiento. Y entonces aprovechen pues los otros y ustedes que están en teoría también con ella. De pronto hay cosas que a uno no le gustan de los docentes y eso es normal, eso en cambio, pero no es a todos, ¿no? Entonces pues, pero con ella aprovechen muy bien porque ella es excelente, la verdad, y tiene mucha experiencia en genética con medicina. Incluso ella fue la que mencionaba que si lo podíamos hacer en enero, en un espacio. Así sea un espacio extra, nosotros lo podemos ver. Déjenme, a ver, la voy a llamar y ya les digo.
Bueno, veamos, todavía no me, no me respondió, debe estar ocupada. Ella me suele contestar a WhatsApp apenas se desocupa. Ya le dejé el mensajito, entonces eh, vamos, entonces listo, ya hemos quedado así. ¿Quiénes van a presentar para poderle revisar? Que entonces si gustas, Lady proyecta. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ya estamos viendo la pantalla. Ah, espérame, ya me está llamando. Cerro el caso. Qué pena, chicos, ya estaba, ¿sí me escuchan? Estaba con la profe, pero ya, dice que va a hablar con María Fernanda, pues que es como la representante del semestre, y le va a comentar la situación, pues para que definir si la aplazamos con todos los grupos para enero, que creo que sería lo más conveniente, pero en ese caso, por ejemplo, Lady, Camilo, Isabela y Gabriela,
que van a exponer hoy, pues solo sería una revisión, los voy a guiar para que luego la pulan y pues ya expongan de manera correcta. ¿Listo, Lady? ¿Te parece? Profe, una cosa, pero si por decir tenemos todo completo, como usted dice, pues volverlo a exponer en enero, pues una vez se olvida. Pues si de Ah, pronto le está, si de lo contrario, pues no le está. bueno. Sí, no hay ningún inconveniente. A ver, veamos cómo lo tienen preparado. Vale. Entonces, buenas tardes, compañeros y docentes. Mi grupo está conformado por Camilo Ñáñez, Isabela Cadena, Gabriela Echeverry y mi persona, Lady Gómez. Entonces tenemos tecnologías de secuenciación de nueva generación en diagnóstico genético pre y postnatal. Primeramente entendemos que las pruebas basadas en secuencias de nueva generación, dentro de estas incluimos la secuenciación completa del exoma, la secuenciación completa del genoma, y la que vamos a explicar hoy nosotros es la secuenciación de panel de genes. Entonces vamos a proceder a describir el caso clínico. Bueno, buenas tardes, Doc. Pues primeramente para hacer como la descripción del caso clínico, tenemos una paciente de 63 años de edad, el cual asistió a consulta de genética médica. Básicamente la paciente fue remitida por el servicio de oncología con un resultado de panel de secuenciación de nueva generación. La paciente tiene una historia con personal de cáncer de ovario que fue diagnosticado, manejado con cirugía y con quimioterapia. A los 62 años también se le fue diagnosticado cáncer de mama con un reporte patológico de carcinoma ductal con alto grado de riesgo. Esa paciente recibió un manejo con cuadrentectomía, que básicamente este procedimiento se trata en una cirugía para extirpar el tejido mamario normal y también se extirpa pues un poco de tejido normal, pero no se cuenta como tal toda la mama. Además de esto, pues esta paciente también recibió radioterapia adyuvante. En el momento pues de la consulta recibida, también se manejó el tratamiento con tamoxifeno, que este pues es un medicamento esencial para tratar el cáncer de mama. Seguido a esto, pues la paciente también tenía antecedentes familiares recurrente con cáncer. La madre, la hermana, la sobrina y la tía habían padecido pues esta enfermedad. Seguido a esto, pues a la paciente se le realizó un estudio mediante panel de NGS de 28 genes relacionados pues con lo que es los síndromes de cáncer hereditario. Al reporte de la evidencia pues se presenció la variante C1188 del heterocigoto en el gen CHEK2, que básicamente pues cuando las personas presentan una mutación en este gen, específicamente este gen es como el principal factor para la incidencia de cáncer y más en el cáncer de mama. Entonces, haciendo como un paréntesis, ¿qué tiene que hacer como la persona con respecto a estas mutaciones en el cáncer? Entonces, se tiene que realizar un manejo sobre pruebas de detención de cáncer, que estas básicamente pues involucran lo que es la realización de exploraciones por imagen mediante resonancia magnética de mama y mamografías. Además de eso, pues también se deben realizar lo que son las colonoscopias a una edad temprana con el fin de que pues de identificar o de detectar de manera temprana el posible cáncer. Ya continuando con el caso clínico, la descripción pues fue evidenciadamente fue reportada como patógena para síndrome de cáncer de mama y de ovario hereditario. Ya pues para hacerle como un aconsejamiento o un acompañamiento a la paciente, entonces el resultado de este reporte se debe entregar a la paciente explicándole pues las implicaciones que tiene y los cambios que pueden realizar tanto en la prevención como en el tratamiento. Siempre teniendo como esa esencia de brindarle el apoyo emocional a la paciente. Entonces, primeramente, pues se debe explicar cómo influye esta mutación en este gen específico del cáncer y básicamente, pues no tiene como una implementación farmacogenética por el momento.
Entonces, sí es útil pues establecer lo que es el plan de vigilancia y el seguimiento de la enfermedad para permitirle consejería genética a la familia. La paciente también presenta un riesgo de un segundo cáncer de mama dentro de los primeros 10 años con un porcentaje del 29%, considerándose pues un porcentaje elevado para este cáncer. El resultado pues también nos representa una probabilidad del 50% para cada uno de los hijos de la paciente de tener pues esta misma mutación en el gen específico, lo que nos permite pues traducir en un riesgo mayor de tener un cáncer de mama con sus familiares descendientes. Y finalmente pues hay que tener en cuenta que el manejo de estos casos no debe basarse únicamente pues en una sola prueba específica, sino que se debe realizar como un estudio para poder pues diagnosticar este tipo de cáncer. Y además también hay que tener pues en cuenta todo lo que son los antecedentes familiares y la historia clínica de la paciente. Bueno, hablando de la utilidad de la secuenciación de nueva generación, tenemos que saber que, pues, primeramente se trata de identificar el orden de los nucleótidos de un segmento de ADN y amplificar múltiples secuencias de diferentes genes, con lo cual se ayuda de la PCR. Con la PCR se amplifican la secuencia de interés que se necesita para posteriormente pues, poderla comprar con una secuencia de ADN para mirar las diferencias entre ellas. También se necesitan las bases nitrogenadas y la ADN polimerasa, que es la que va a crear esas nuevas copias. La técnica consiste en identificar las diferencias en las secuencias de ADN de un individuo con un ADN de referencia. Y los resultados de esta comparación pues dependen de la calidad del alineamiento y del ensamblaje de la molécula de ADN. Entonces, si le dan fallas en estos pasos, nos pueden dar unos falsos positivos, donde compararíamos y encontraríamos diferencias que no existen en realidad, o falsos negativos, donde pasaríamos pues por alto algunas diferencias que no existan. Esta técnica además pues detectan variaciones que otras técnicas no detectan, como las inversiones. Las inversiones a grandes rasgos son cuando los cromosomas sufren dos quiebres, y esos quiebres al reconstruirse el cromosoma pues se reconstruyen pero de forma inversa. Entonces el problema con estas inversiones es que no generan unas características fenotípicas porque es un arreglo cromosómico pero balanceado. Entonces es difícil, digamos, que nosotros lo tengamos como una característica de la enfermedad, pero esta técnica sí le ayuda como a encontrar estas inversiones que pueden causar igualmente daño. Actualmente la secuenciación de nuevas generaciones pues están centradas en responder preguntas de investigación, pero el propósito en general es pues por lo menos y ayudar a identificar factores de susceptibilidad con el fin de tener como una utilidad preventiva para estas técnicas. También se la está utilizando en estudios farmacogenómicos que están basados en cómo reaccionan los genes frente a ciertos medicamentos. Con esto, pues, para poder, digamos, generar una terapia o lograr mirar la evolución de ciertas enfermedades como el cáncer. El cáncer, con estas técnicas, se utilizan dos tipos de muestras. Primero, se puede hacer con las relacionadas al análisis de la línea somática y mirar si hay alteraciones en alguna de estas células que pueden generar la enfermedad, o también el análisis de la línea germinal, que se hace con las células reproductivas afectadas, donde se estudia si la enfermedad pues va a transmitirse de generación en generación y poder pues así, digamos, darle un cierto control.
Bueno, dentro de la aplicación a nivel clínico, el NGS se puede, como habíamos nombrado, a partir de la secuenciación del panel y genes. Esta es una prueba la cual nos permite detectar el número de mutaciones en determinado número específico de genes, lo cual estén relacionado a una enfermedad o un grupo de enfermedades, porque como nosotros sabemos, encontramos enfermedades que pueden ser causadas por un único gen o por varios tipos de genes. Esta es una herramienta pues de bajo costo, también es usada para dar un diagnóstico diferencial porque la interpretación y el análisis de resultados hace que sea de manera más sencilla. Esta pues se debe usar cuando se observa en el paciente un fenotipo característico y se sospecha una enfermedad genética. Esta en la práctica clínica se ha implementado en diferentes condiciones, como es en el caso de la panel Hereditary Cancer Solution, la cual evalúa 26 genes asociados al cáncer de seno, al cáncer de ovario, al cáncer colorectal hereditario, al síndrome de poliposis intestinal. Bueno, profe, como conclusión, vamos a decir que gracias a los recientes desarrollos en las pruebas basadas en las secuencias de nueva generación, estas tecnologías nos han brindado un gran uso para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y también pues el respectivo seguimiento de enfermedades con condiciones genéticas, tal es el caso de nuestro caso clínico. También condiciones genéticas infecciosas o crónicas, con un valor pues más bajo y a un menor tiempo. Entonces, así se le puede brindar a los pacientes un diagnóstico más oportuno, que es muy importante para establecer las medidas de prevención. De igual manera, pues cabe recalcar que las secuencias de nueva generación son pruebas que siempre deben partir de una aproximación clínica inicial adecuada. Además, hay que hacer una visión integral del paciente, que incluye resultados de otras pruebas paraclínicas para llegar al correcto diagnóstico. Y bueno, pues para finalizar, los resultados que se han obtenido en las pruebas de generación de nuevas secuencias han establecido su valor como prueba diagnóstica, dado su buen rendimiento para la detección de las enfermedades genéticas y el descubrimiento de nuevas variantes patogénicas que nos facilitan el diagnóstico molecular. Y gracias, profe. Eso sería todo. Vale. Lo veo un poco más cerca, ¿no? Un poco más cerca a lo que se pide, pero igual, como explicarles. Lo que pasa es que entiendo que se está haciendo como la explicación del caso clínico y posteriormente se hace como una explicación de las tecnologías de secuenciación de nueva generación. Trataron de hacer como la relación entre el caso clínico pero hay algunas cosas que sí de pronto se podrían mejorar. Yo tengo aquí, estaba mirando unas, por ejemplo, ustedes me dicen que lo van a hacer. ¿Cuál era la técnica que estaban usando para la secuenciación? Secuenciación de panel de genes. Listo. Pero ¿por qué esa secuencia? ¿Por qué van a hacer ese tipo de secuenciación? ¿Por qué, o sea, se hace ese tipo de secuenciación? ¿Por qué no se puede hacer una secuenciación con exoma? ¿O por qué no se puede hacer, por ejemplo, secuenciación completa de genoma? Es que, profe, pues, como se dijo, pues es que esta se utiliza cuando el fenotipo del paciente pues, es un poco claro y pues en este caso es el cáncer. Y pues esta también se utiliza cuando hay los genes en múltiples genes. Entonces, pues aquí nos da múltiples cáncer, pero en sí el fenotipo y los signos y síntomas pues se los mira. Entonces, pues por lo que se decía que este método era de como el más eficaz para este tipo de patología. Claro, o sea, ustedes lo que hacen es un panel de secuenciación de nuevas generaciones. Más o menos, ¿cuántos genes se deben analizar para el cáncer?
Porque recuerden que cada enfermedad, para hacer una determinación, un diagnóstico, es porque ya se ha tenido, por ejemplo, se sabe que para el cáncer son 28 genes Sí, doctor. aproximadamente, ¿sí? Sí, yo lo nombré en la descripción del caso, que se lo realizó mediante pues la prueba que escogimos, que fueron de 28 genes, que estaban relacionados pues con el cáncer, y este cáncer de manera hereditaria. 28 genes. Ujú. Se nombró en la exposición. Ya, bueno, ustedes dicen que es que eso es lo que creo que de pronto no me comprenden muy bien. Em, Creo que deberían leer un poquito más lo que es la técnica. Sí, yo ya creo que encontré el artículo de donde ustedes, porque está mencionando el CHK2, bueno, y también, bueno, de pronto no leer, sí, no leer tanto estaría bien, porque mire que se estaba leyendo como el artículo, lo estaban leyendo cuando se estaba refiriendo a CAS, porque incluso yo subrayo, cuando yo leo subrayo lo que me llama la atención, y entonces eso como que lo tengo presente, iba leyendo acá y cuando hacían la presentación también. Traten de explicarlo con sus propias palabras. Otra cosa, chicos, cuando yo hablo de un panel NGS, yo no estoy hablando de una técnica, yo estoy hablando de muchas técnicas. Eso es lo que quiero que me entiendan. Porque ustedes lo que proponen o lo que propone el artículo que ustedes tienen es hacer un panel de secuenciación de nueva generación de 28 genes relacionados con síndrome de cáncer hereditario, ¿cierto? Eso es lo que están haciendo ustedes. O lo que ustedes están tratando de comentarnos. Hay varios genes que están. Entonces, por ejemplo, ustedes lo pueden relacionar para que lo puedan tener más claro, con un solo gen. Por ejemplo, investiguen un solo gen. De esos 28, solo uno o unos 2 genes que sean más concurrentes con el cáncer. Y entonces lo que ustedes hacen es ver esos genes, cómo se los analiza, esos genes, qué es lo que se hace, cuál es el procedimiento. Porque, por ejemplo, puede ser que al gen usted le hace un panel, pero que en realidad esté analizando la parte exónica, o esté analizando una parte intrónica, o esté analizando un ITS dentro del gen. ¿Sí? Eso es bien importante, saber qué marcador molecular se está usando. Entonces, yo les recomiendo que, por ejemplo, cuando hablen de cáncer, listo, pueden decir, y está bien, me parece que está bien, o sea, también lo enfocaron bien y vuelvo y les repito, están más cerca de lo que se está buscando, pero lo que me interesa es que ustedes, por ejemplo, puedan ser más gráficos en el sentido de muestran la secuencia del gen, pero no de los 28 genes, ¿sí? Porque pues sería mucho. 1 o 2 genes que sean como que nos den una mayor claridad en cuanto a cáncer, ¿sí? Porque pues eh, hay varios y hay una, aquí incluso estoy mirando Doctor, ¿sí? o sea, lo que tengo entendido es que, o sea, los 28 genes que están relacionados, o sea, están relacionados en cuanto al cáncer hereditario. Pero según lo que consulté, pues este gen, el que es el CHK2, este tiene más relevancia y más factores de riesgo en cuanto al cáncer de mama. Es como un poco más específico. O sea, no sé si Sí, sí, ujú, sí, sí, nos pides que expliquemos como tal más específico el método en cuanto a cómo se maneja y cómo se da. exactamente. O sea, lo que pasa es que tú ya lo tienes, ¿no? Por ejemplo, ya sabes que estás explicando este gen relacionado con cáncer de mama, bueno, CHEK2, CHEK2, y muestren la secuencia de ese gen, porque me imagino que no ha de ser muy grande igual, o si es grande, pues siempre más o menos van a mostrar dónde es la variación. Van a comparar un gen, ¿sí? Normal y un gen que tenga ya el cambio, ¿sí? Y entonces de esa manera ustedes nos van a ir explicando mejor, porque pues eh, yo les entiendo, ¿sí? O sea, uno entiende hasta cierta parte cuando ustedes le dicen, por ejemplo, tal región, ta, 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 ta.
Pero si es más gráfico, es más fácil de que nosotros podamos comprender y de que ustedes puedan explicarlo de esa manera. ¿Sí? Entonces, ustedes muestran el gen, ustedes saben que el gen es una secuencia de ADN, y entonces dice, mire, es que esta región de aquí, de este gen, entonces estas adeninas lo que hacen es cambiarse por unas citosinas, o estas adeninas lo que hacen es suprimirse, ¿sí? O esto lo que pasa es que ocurre una metilación, y la metilación lo que hace es que, por ejemplo, se dé una mayor proliferación celular. Entonces, eso es lo que ustedes nos van a explicar desde el fondo de allá, de ese gen, ¿sí? Está bien, puede ser ese gen que nos muestren cómo funciona, cómo es inicial, cómo es final, y cómo ese gen, en la mayoría de los casos, lo han analizado, eh, bajo qué secuenciación de las que nosotros hemos visto, aunque hay más, hay muchas más, pero que sea de nueva generación, porque hay unas que son unos métodos de segunda generación, hay unos que son más basales, pero que identifiquen. O sea, yo creo que están fallando más que todo es en identificar cuál es la secuenciación, o sea, ¿cómo se llama la secuenciación que ustedes usan? ¿Sí la tienen clara cuál es la secuenciación que ustedes usan? De las que menciona en la guía, o bueno, puede ser otras que consulten. Pero, por ejemplo, el hecho de que me diga, o cuando me explican, por ejemplo, se hace una PCR que se utiliza, el cloruro, me comenta, se utiliza, bueno, los primers, se utiliza una DNA polimerasa. Cuando usted hace PCR, utiliza muchas cosas, utiliza DNTPs, utiliza, por ejemplo, cloruro de magnesio. Entonces, si ustedes van a mencionar ese proceso como tal, menciónenlo completo, no uno que otra cosa que se usa. Sí, también se usa agua, ¿sí? Entonces, traten de completarlo, pero vuelvo y les digo, está bien. Si ustedes desean, seguimos, continuamos y les evalúo de una vez. Si no, con las indicaciones de pronto, o si no es claro, les puedo volver a repetir las recomendaciones y exponen luego o seguimos. Ustedes me dirán, pero no está mal, o sea, están más cerca de lo que se pide. Cabe una cosa, o sea que si por decir nosotros no decidimos seguir hoy, nos tocaría para enero. Sí, la idea sería hacerlo en enero, o sea, que todos lo podamos hacer en una sesión, todos también así, pues ya ahí sí sería por grupos, ¿no? El grupo 3, el grupo 4 y el grupo 5, cada uno de sus grupos, y vamos a ver cómo se nos facilite más hacerlo. Sí, puede ser, por ejemplo, que en una clase que sea un poco más corta, entonces nos quedamos y vamos abordando estos casos clínicos, por ejemplo, ¿sí? O sea, no necesariamente pues tiene que hacerse, ahí vamos viendo cómo hacerlo, cómo realizarlo. Pero, vuelvo y le repito, o sea, no sé si me comprendieron, o sea, bueno, solo les hago esta pregunta a ver si me entendieron. ¿Cuál técnica de las de secuenciación de nueva generación ustedes, o sea, se usa para poder detectar y determinar que el check 2 en realidad haya tenido cambios? No es el paneo o el panel, ese no es. ¿Cuál es la secuencia, la técnica? Les doy 3 opciones, ustedes pueden decirme más. ¿Lo hacen con Illumina? ¿Lo hacen con Solid Life Technologies? ¿O lo pueden hacer con GSFlex? Esas son las más conocidas. Es que sí me comprenden, chicos, qué es lo que les estoy diciendo. O sea, ustedes me hablaron en general, en realidad, de lo que es. ¿Sí, Javier? No sería el segundo que mencionó porque estaba leyendo que decía que se daba por una detección por unos nanoporos, ¿no? O sea, que se introducían unos nanoporos por medio de las enzimas y lo que iban a detectar era específicamente el gen, pero más no la secuencia como tal. Eso, entonces,
eso, así tienen que analizarlo, como nos lo está diciendo Javier. Si ustedes lo que ven es, por ejemplo, que haya presencia o activación del gen, suponiendo que solo les interese saber que el gen está, entonces obviamente ustedes pueden usar, dependiendo, hay varios tipos de Illumina. Incluso miren que en el artículo, ahí les está diciendo los tipos de secuenciación, ¿cierto? Ahí les está diciendo, a ver, voy a verlo nuevamente. Miren, secuenciación Sanger gen a gen. NGS dirigida a especificidad, bueno, específicos de enfermedad, secuenciación de exoma, secuenciación de genoma completo. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a hacer una secuenciación, por ejemplo, de exoma, o van a hacer, por ejemplo, una secuenciación Illumina de diferentes tipos de genes, y lo que a ustedes les interesa es solamente la activación del gen, porque puede ser eso, que se dé una enfermedad porque un gen que no debería estar activo se activó. Entonces, ¿qué sucede? En ese caso, solo les interesa determinar la presencia del gen. Pero si los genes siempre están activos, por ejemplo, el CHEK2 está activo todo el tiempo, pero lo que ocurrió fue que en su secuencia tuvo unas mutaciones, entonces eso es lo que se va a analizar. No se va a analizar si presencia o ausencia de gen, sino que se va a analizar la secuencia del gen. ¿Ya? Eso es que no sé si me comprenden de pronto los chicos del grupo, o si yo no les escuché muy bien y ustedes sí mencionaron la técnica exacta que van a usar. De pronto puede ser que yo me levé y no les escuché la técnica exacta. No, profe, sí, nos falta hablar un poquito más de eso. Sí, es que es eso, o sea, es un poquito más como ver, léanse bien ese artículo, traten pues de entenderlo bien, de ver cuáles son ese tipo de secuenciación, incluso hay muchas más, y pues nada, ¿no? Simplemente también ver de pronto, y también ver cómo se determina, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo saben ustedes los cánceres? Pues se desarrollan, hay personas que ya tienen desde edades muy tempranas, hay otras personas que lo desarrollan posteriormente, ¿sí? Y que pues la susceptibilidad al cáncer es inminente en cualquier persona, ¿no? O sea, no es que nosotros no nos vaya a dar. Y por ejemplo, cuando trabajamos cerca por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con muchos reactivos que pueden tener ese tipo de efectos, ¿sí? Entonces, pues, uno tiene que estar en un chequeo constante. Ustedes, por ejemplo, si trabajan también, depende a qué se especialicen, qué tipo de hospitales van a trabajar, eso incluso también, o pues cerca a qué equipos. Entonces, todo eso, pues, el cáncer es, que bueno, igual eso creo que lo van a ver ya bien con la profe, para que lo analicen, o si no, ya lo vamos viendo. Entonces, chicos, nada, o sea, si hay otro grupo de pronto que requiera, o si ya más o menos comprendieron, entendieron, yo puedo hacer algo. Ustedes tienen mi correo electrónico. Vayan trabajando, chicos, ¿sí? Van trabajando y ustedes me comentan hasta, qué sé yo, pues obviamente no va a ser el 24, ¿sí? No va a ser el 31, que me escriban el primero. Pero si ustedes me escriben antes de retomar clases, antes del 11, con mucho gusto yo me puedo reunir con ustedes. También entendiendo que de pronto no tienen clase y que van trabajando en sus grupitos, y me pueden escribir y cuadramos una asesoría. Incluso, Lady, si de pronto algo no fue claro, cuadramos una asesoría con tu grupo y luego resolvemos inquietudes, ¿sí? Vale, profe, muchas gracias. Entonces, profe, los de la otra semana tampoco ya no expondrían, sino que No, pues estamos yo les comenté a la profesora Carol y ella me dice que les va a informar y va a ver también cómo los de mañana, porque pues la profe sí había previsto que iba a suceder algo así, o sea, pues que no hubo como esa, me imagino porque algún estudiante le escribió o alguien le comentó algo de la dinámica. Entonces ella creyó que lo iban a hacer de esa manera.
Yo pues asumí que de pronto lo habían entendido un poco mejor, ¿sí? Pero igual no está mal, chicos, no se vayan a estresar. Traten es como de enfocarlo a esa parte y lo vamos a ir analizando, ¿sí? Igual léanse bien ese artículo, subrayenlo, escriban pues todo lo que tengan, las inquietudes, y si ustedes ven una asesoría, yo les puedo explicar. Incluso lo que sí les voy a solicitar es que por favor me envíen las diapositivas cuando pues exponen. Al momento de exponer me envían sus diapositivas para yo también darles una revisión. Y pues sí les recomiendo mucho es que por favor todo lo que ustedes estén diciendo tiene que haber las referencias bibliográficas en el momento que lo estén diciendo. Por ejemplo, están hablando de cuál es cómo se define un trastorno, cómo se define un síndrome o por qué son esas características. Entonces, ¿de dónde ustedes lo tomaron? ¿Sí? ¿De qué artículo? ¿De qué parte? Si es porque les explicaron en una clase, entonces ustedes todo eso vayan referenciándolo, pues para que también eso va a dar puntos a la hora de la explicación. ¿Listo? Que aparezca ahí en la diapositiva, en la parte de abajo puede ser, como lo tenía el primer grupo. Vale, profe. Ok. ¿Algún otro grupo de pronto que desee o pues ya, si gustan, como les digo, nos podemos reunir de pronto? Ustedes me escriben al correo y si no, a través de sus representantes, con mucho gusto, ellos me pueden escribir a WhatsApp y por ahí también podemos cuadrar ciertas, eh, pues, reuniones que tengamos. Si de pronto, en caso de que yo no le responda rápido al correo, pues de pronto valerse de sus representantes. Si es que ellos están también disponibles, porque nos igual también merecen descansar, ¿no? Entonces, pues, eso. Chicos, ¿les parece? Yo les escribo, les vamos a enviar un correo para ver cómo definimos esto, porque yo les podría recibir dentro de 8 días, ¿sí? Yo no tengo problema. O la semana, hacer las clases normalmente, si ustedes también lo ven. Pero sí me interesa que todos, o sea, todos estemos de acuerdo. Pero si ustedes tienen parciales, de pronto vamos a llegar igual. No, tampoco es mi intención eso, sobresaturarlos o cargarlos con cosas. Ustedes me dirán si es mejor en enero o si es la próxima semana más viable. Profe, pues nos deja decidir hoy y pues más tarde le mandamos respuesta. De igual manera, supongo que toca hablar con todos los del grupo, ¿verdad? Pues en mi caso, que Sí, pues no sí, entiendo. sí, por favor, tú, si puedes, porfa, les explicas cómo es me explica, explícales a ellos cómo es la dinámica para que ellos entiendan, para que ellos comprendan y que vean también. Pero pues el problema es que yo no les puedo recibir a unos la semana, a otros en enero. Sí, la idea es que todos estemos en conjunto, porque si no sería como dobles sesiones y pues también tenemos que tener consideración con todos, ¿sí? Con todos, incluyendo. Sí, entonces pues tratar de que si ustedes lo definen, pero yo sí creo que si el grupo de mañana la plaza con la profe Carol va a ser enero, porque ella es bien aprenderle muchas veces, ¿sí? Y ella, como nosotros solo íbamos a trabajar esta semana según el FOA, la siguiente creo que ella no ha programado la sesión como tal y pues si no había programación de sesión, pues perfectamente ella puede tener otras cosas que hacer ya. Y pues tampoco quiero que si ustedes presentan la semana y de pronto no les va muy bien y los que presentan en enero les va mejor porque tuvieron más tiempo, porque se pudieron reunir más, entonces pues que eso no afecte. Por eso es que queremos como que todo sea a igualdad. Si se les da el plazo a unos, pues se les da el plazo a todos. Entonces, esa es como la parte. Entonces, chicos, igual déjenme hablar también con la profe Carol a ver a qué llegó con María Fernanda y según eso tomamos decisiones. Ya yo tomo decisiones con cada uno de los grupos, ¿sí? Yo ya estoy ahí con María Fernanda, con
con Carlos y Lady. ¿Sí es Carlos? Déjame ver, o me confundo. Ah, listo, eso. Entonces, siempre estamos ahí en comunicación con ellos, cualquier cosa, también cualquier inquietud. Entonces, a través de ellos se puede, o si no, por el correo electrónico. Se los voy a enviar por aquí para que no haya de pronto alguien que no lo tenga. Y bueno, entonces, lo que sí les recomiendo, chicos, es de pronto preguntar con anticipación cuando de pronto tengan alguna duda o cuando no se aclara la guía, con todo, o sea, con el respeto que uno de docente merece, lo pueden hacer, decir, profe, mire, es que la guía no es muy clara, entonces usted nos podía explicar, entonces yo con mucho gusto les explico cómo es la dinámica, ¿sí? Ahí les envío a ustedes, es 2757@udenar.edu.co. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, muchas gracias por asistir. ¿Sí? Cuéntame. O sea, para enero nosotros ya haríamos con los grupos que se está dividido en los horarios que están establecidos. Es que eso es lo que podemos decidir. Un horario adicional para no atrasarnos, o cómo hacerlo. Es que eso también es lo que, lo ideal sería hacerlo en un horario adicional, ¿sí? Que lo pudiéramos hacer, que, por ejemplo, el grupo 3 me dice, profe, tal día nosotros tenemos, ustedes como representantes más o menos saben, así sea en la noche, lo podemos hacer, yo no tengo inconveniente. Así sea, igual como, recuerden que conmigo en enero, vamos a hacer presencialidad, ¿sí? Porque yo a eso me comprometí con la decana. No sé, vuelvo y le repito, cómo vaya a ser la profe Carol. Y yo sé que con ustedes no todos los grupos vamos a ir a presencialidad, sino con algunos vamos a ir todos los días que sea necesario, con otros no. Igual, obviamente ya se va a retomar la parte, se supone que desde el 31 de enero se toma todo ya normalmente, ¿no? Un aforo menos de 30 personas. Pero entonces, con ustedes ya volvemos y pues ahí vamos a ver, vamos a poner y vamos viendo. Si no, pues lo que sí podemos hacer es, yo hablo con la profe y lo dejaríamos como para la primera semana y de pronto otra práctica la hacemos en un horario extra o ya con ella yo cuadro y ya les digo a ustedes que por ejemplo, Lady, ayúdame buscando un horario extra para tal práctica. Entonces, pues tú hablas con tu grupo y así cada uno de los representantes, ¿sí? Pues sí, yo creo que es como que toca cuadrar con la profe a ver qué pasa, qué me dice. Vale, profe, muchísimas gracias. ¿Listo, chicos? Eso. Vale, perfecto, chicos. Muchas gracias por asistir. Si quieren, pues tómense este espacio que hay, el de la siguiente semana, en los horarios para que se reúnan y pues que vayan cuadrando eso. Si ustedes me envían diapositivas antes o algo que quieren que le revise, con mucho gusto. ¿Vale? Profe, Gracias. Sí, cuéntame. disculpe, qué pena, es que nosotros somos, bueno, el grupo que expuso ahora fue el grupo 3, pero nosotros somos el grupo 4 y pues habíamos trabajado el mismo caso clínico. Pues no sé si hay problema, pues ya lo teníamos un poco avanzado, pero pues no sé si hay problema, pues entonces lo cambiaríamos. Justo, o sea, ¿es la misma enfermedad o es el mismo caso clínico? Es la misma. No, Pero entre tantos, tener lo mismo, yo creo que traten de que no se repita, ¿vale? sí, ¿Sí? entonces lo Que cambiaríamos, sean ¿no? diferentes. Sí, es Vale, mejor, yo creo que sería mejor, ¿listo? vale, gracias. Bueno, chicos, que estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego.